Para eso, naturalmente, se requieren muchas otras reformas que van desde el establecimiento del plebiscito y el referéndum en la Constitución hasta la iniciativa popular de ley, y que son cosas que ya se encuentran tan difundidas en las democracias contemporáneas que no se entiende por qué la renuencia entre nosotros a incorporarlas también a nuestro régimen. Hay que reformular y con urgencia nuestro régimen político. Necesitamos un nuevo pacto de la sociedad política en Chile para que el desarrollo futuro del país se haga sobre bases sólidas. Creo que necesitamos reformular nuestro régimen económico. Hay tantas señales que nos están indicando que este régimen económico marcadamente liberal no interpreta a la gente. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se constituyó como comisión investigadora cuando se produjo el caso La Polar. Y en el informe de la Comisión de Economía, aprobada prácticamente por la unanimidad, en circunstancias de que esa comisión tenía una mayoría de corte marcadamente liberal en lo económico, dejó constancia que nuestro régimen económico actual determinaba que las personas se sintieran permanentemente usadas y abusadas, y que por la misma razón había en la sociedad chilena señales múltiples de cansancio, de agotamiento con este régimen que ha subordinado absolutamente a las personas. Este régimen empobreció al Estado y a la función del Estado a partir de la doctrina del Estado subsidiario. Yo personalmente no acepto que la Constitución vigente consagre, como sostienen muchos de sus intérpretes, el Estado subsidiario. Creo que la reforma más importante que se introdujo a la Constitución en el año 1989, inmediatamente después del plebiscito y previo a la elección presidencial de entonces, fue la reforma del artículo 5 de la Constitución, que obligó al Estado de Chile al respeto de los tratados suscritos y ratificados por nuestro país en materia de derechos humanos, y que estableció que esos tratados limitaban la soberanía del Estado de Chile. Hay muchos ejemplos que podría citar para graficar el impacto que esto tiene, pero el Estado de Chile no es ya un Estado subsidiario, sino un Estado solidario. Y yo no puedo sino aplaudir algunos fallos del Tribunal Constitucional que apuntan justamente en esa dirección en ámbitos tan sensibles como el derecho a la salud, por ejemplo. Sin embargo, esta visión de un Estado subsidiario ha permeado muchas mentalidades y está siempre presente en la discusión sobre los temas económicos y sociales. Se desreguló prácticamente todo en nombre de la libertad. Y se nos dijo entonces que no había nada que temer, porque la gente se iba a autorregular, porque el mercado iba a castigar las conductas equivocadas, porque en definitiva, por la misma mecánica del sistema, ellas no iban a llegar a producirse. Sorprende que 30 años después de dictada la legislación
educacional del año 1981, que se basó en estos criterios, el presidente de la República le declarara al país, en medio de las movilizaciones estudiantiles el año pasado, vaya que desregulado está el sistema educacional chileno. Y cuando en el camino se trató una y otra vez de corregir esa desregulación, no había espacio ni condiciones para el debate. Se invocaba el carácter orgánico constitucional de la ley sobre enseñanza y se bloqueaba la discusión. Yo no eludo, concertacionista como he sido, no eludo las responsabilidades que caben al propio conglomerado. Y esas responsabilidades se tradujeron también en el empobrecimiento de la ciudadanía. Porque de tanto buscar los acuerdos, nos olvidamos que el soporte del sistema son los ciudadanos. Y en lugar de apelar a ellos, de orientarlos con propuestas, con iniciativas, nos encerramos en la discusión parlamentaria y en el ámbito estrecho en que esos acuerdos políticos se podían alcanzar. Creo que la estrategia fue en eso brutalmente equivocada. Pero lo cierto es que tenemos hoy una economía bastante desregulada. Entonces, creo que el régimen económico debe ser revisado con urgencia. Debe revisarse en particular todo lo que se refiere a la explotación de nuestros recursos naturales en Chile. También en los años 80 se introdujeron distintos mecanismos a través de los cuales se privatizó lo que en principio no se podía privatizar. Está aquí don Jonás. El tema del cobre es sin duda emblemático y no puede sino causar dolor y vergüenza el conflicto entre Codelco, expresión del Estado de Chile y Anglo American en el día de hoy, mendigando nosotros, dueños de los recursos naturales por mandato de la propia Constitución, mendigando un pacto para poder comprar un porcentaje en una compañía que explota parte de nuestros recursos naturales. Pero ¿a dónde miremos, señoras y señores? ¿A dónde miremos? Se trate del agua, se trate de los recursos minerales, se trate del bosque nativo, que tanta importancia tiene en nuestra sustentabilidad ambiental, se trate de los recursos pesqueros, vamos a encontrar fórmulas muy parecidas, que terminan privatizando estos recursos y entregando, siguiendo la doctrina de los llamados property rights de los norteamericanos, entregando por lo mismo a las decisiones de los particulares, de las reglas del mercado, el uso que se haga de los recursos naturales. Queremos comprarle a Anglo American un porcentaje que representa dentro de la producción total de cobre en Chile algo muy pequeño. Sin embargo, se está hablando de que en esta década van a llegar a través del Estatuto de la Inversión Extranjera alrededor de 20.000 millones de dólares de inversión extranjera en Chile, el grueso de las cuales viene la minería, y en particular la minería del cobre. Se nos dice entonces que en esta década vamos a saltar de 5 a 7 millones de toneladas de producción anual. Y naturalmente los inversores no son Codelco, al que bien amarradito lo tienen, de manera que su capacidad de gestión está limitada. Ese es el camino que mejor protege el interés colectivo. Elevar la producción, lo que puede significar naturalmente
que se depriman los precios, elevar la producción, con una participación estatal directa de carácter empresarial que sigue estando limitada. Pero les voy a contar que el año 2001, siendo senador, presenté un inocente proyecto de ley con la firma de mi querido maestro y amigo Enrique Silva Sima y del entonces senador Nelson Abad. Modificaba la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras y el Código de Minería para declarar al cobre sustancia no concesible. No concesible. Eso significaba que en adelante solo la podía explotar el Estado o particulares, pero a través de concesiones administrativas o de contratos de operación. Pero ya no podían constituir pertenencia otro tipo de particulares. Dije entonces que se trataba de una segunda nacionalización del cobre, porque de aprobarse esa iniciativa íbamos a tener tres fases muy marcadas. La fase de la nacionalización, que terminó con la Constitución del año 1980, en que el Estado era el único propietario y el único en condiciones de explotar estas sustancias minerales. La fase intermedia, en que hubo una presencia importante de inversión extranjera que determinó que los privados produzcan más que lo que produce Codelco, y esta tercera fase en que el desarrollo futuro estaba vinculado a Codelco. No, el criterio oficial que está claramente expresado por el ministro José Piñera en el preámbulo de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras es que cuando se trata de recursos naturales, particularmente estos que son no renovables, lo que sirve es explotar oro, todo lo que se puede, porque el mañana puede depararnos muchas sorpresas. Cambios tecnológicos pueden hacer que pierda valor y significación un metal como el cobre, que sea sustituido, y entonces se invoca la experiencia que el país tuvo en su hora con el salitre. Explotemos todo hoy, no importa que los precios se vengan al suelo, y tratemos de recaudar para transformar esa producción en capital humano de mayor calificación, porque esa es la inversión verdaderamente rentable que la sociedad puede hacer. Y como esta recetita la usamos igual, tratándose de recursos renovables, tenemos hoy día dramas como el del sector pesquero, en que las principales pesquerías del país se encuentran colapsadas, y en que ni el Estado ni la legislación proveen adecuadamente de mecanismos que permitan planificar, manejar la explotación de estos recursos en una perspectiva de largo plazo. Nos olvidamos, naturalmente, con estas recetas de los deberes para con las generaciones futuras, y vivimos como si el mundo se fuera a acabar con nuestra propia vida. Dos palabras sobre el tema del régimen social. La distribución del ingreso en Chile es de las peores del mundo. Las diferenciaciones al interior de nuestra sociedad son insostenibles en el tiempo. Los mecanismos de redistribución son débiles. Celebro que haya alguna discusión en este minuto sobre la reforma tributaria. Creo que ella debiera estar precedida, sí, de una redefinición del proyecto de país que queremos ser y de lo que tenemos que realizar
para poder concretarlo y lo que eso significa como esfuerzo en todos los terrenos, desde luego en el ámbito financiero. En caso contrario, nos veremos probablemente la necesidad de ir acumulando reformas en el camino y eso evidentemente resiente también el buen funcionamiento de la economía. Pero hemos equivocado sin duda el camino y para mí la expresión más clara de esto está en la educación. Hemos tenido la suerte de escuchar muchas veces sobre este tema la voz autorizada del gran maestro con su experiencia como ex rector de la Universidad de Chile. Yo hablo como persona interesada y apasionada en el tema. Nuestro sistema educacional, ya lo dije, es un sistema bastante incoherente. Mi amigo José Joaquín Brunner, en su columna dominical en el Mercurio, acostumbra a decir que tenemos un sistema educacional que es producto de un acuerdo social y que está en línea con lo que ocurre en la mayor parte de los países desarrollados. Un sistema mixto, que tiene componentes públicos y que tiene componentes privados y que a través del espacio que abre vía libertad de enseñanza a los privados garantiza una corriente innovadora sostenida en el tiempo. Yo creo que este resultado del que habla José Joaquín es un resultado no querido por la sociedad chilena, desde luego no elegido por ella, y que es inconexo con un proyecto social que quiere más integración y menos sesgos al interior de la sociedad chilena. Creo que además el sistema está peligrosamente desregulado y advierto incoherencias enormes en los pequeños esfuerzos de mayor regulación que ahora se están haciendo. Dos palabras sobre cada una de estas afirmaciones. El sistema se reformuló el año 81. A esa fecha teníamos un sistema que era sustancialmente público. Un sistema educacional que era marcadamente integrador. En esta sala, la inmensa mayoría seguramente se formó en establecimientos educacionales públicos. Y sabe por lo mismo que allí nos encontrábamos de manera indiferenciada los niños o jóvenes, cualquiera fuera su condición social y su condición económica. Crecíamos juntos, desarrollamos amistades que ponían el valor del ser humano por encima de esos sesgos de carácter económico y social. El sistema que se instauró el año 81 en nombre de la libertad de enseñanza. Vean ustedes la norma de la Constitución del año 80. Libertad de enseñanza quiere decir libre empresa educacional en la práctica. El texto constitucional en eso es muy claro. Y entonces se introdujeron criterios mercantiles, se liberalizó todo, pero lo que es peor, se urdió una estrategia para terminar en Chile con la educación pública. Era y es una cuestión de tiempo el fin de la educación pública. ¿En qué consistió esa estrategia?
en crear un mecanismo indiferenciado de subvenciones al que podían postular por igual los privados que las municipalidades como sostenedoras públicas de educación. ¿Cuál ha sido el resultado? El que mientras la educación privada subvencionada crece a un ritmo sostenido, la educación pública cae de manera permanente en la matrícula. Y entonces se nos dice que esto es culpa de las movilizaciones estudiantiles, que es culpa de la baja calidad de la educación pública, que es culpa de que la gente aspira a otras cosas cuando lleva a sus hijos a los colegios. Esto es falso. La educación pública no es competitiva en Chile porque la ley y la autoridad política no quieren que sea competitiva. Si año a año, al lado de establecimientos públicos, van apareciendo de manera indefinida más y más establecimientos privados que aspiran a la subvención, evidentemente, cada vez que matriculan un alumno, restan recursos a la educación pública y están en condiciones de competir con ella por profesores y, en general, por presencia en el campo educacional. Yo me he dado el trabajo de estudiar lo que ha ocurrido en algunas comunas donde hasta hace poco no había más que educación pública, en que la cobertura era del 100%, de manera que no se necesitaba la aparición de un nuevo establecimiento privado. Sin embargo, se crearon frecuentemente para impartir educación religiosa. Ganaron subvenciones y obviamente empezó la escalada de descenso de la educación pública. Me parece francamente insostenible que en esas condiciones se le enjuicie en temas como el de la calidad. De la innovación más vale no hablar porque son muy pocos, particularmente en el campo de la educación superior y en particular en el campo universitario, los nuevos proyectos que hayan significado un real aporte innovador. Por regla general, todos son reedición de lo que ya se conocía y se han interesado tan solo en su cuota de mercado. De regulación. Hoy día tenemos una ley orgánica constitucional de enseñanza que está reducida al campo de la educación superior, ya muy chiquitita, una ley general de educación, la 20.370, que fue producto de la Revolución Pingüina del año 2006, y se han agregado lo sustancial dos leyes, una la 20.129 en el campo de la educación preescolar y escolar formal, otra que está la 20.529, la 20.129 es para la educación superior, la 20.529 en este otro año. ¿Por qué las menciono? Porque me parece un sustento legislativo muy débil y muy pobre, porque no ha constituido un marco que permita definir adecuadamente el objetivo de la educación. Pasamos de la educación de corte humanista que conocimos en el pasado, en que de lo que se trataba era de formar hombres en condiciones de ejercer su libertad con sentido de responsabilidad y de compromiso social, a la prédica sistemática de la educación para el trabajo. Y en ese contexto, claro, se transformaron en sostenedores importantes de establecimientos educacionales, organizaciones empresariales, en que formar gente para la rama de la industria de que se trataba era la obligación fundamental o la tarea fundamental. Claro, en este contexto la educación cívica desapareció y estuvimos a punto de que la enseñanza de la historia quedara también minimizada. Educar y formar, ¿para qué?
para el trabajo en un contexto histórico en que la educación es de carácter permanente, en que los procesos formativos son cada vez más extensos y en que el ser humano puede reciclarse muchas veces en la vida. Así lo demuestra la historia. ¿Para qué sesgar el fin educativo vinculándolo tempranamente a las actividades laborales? Por eso lo único que estamos haciendo es empobrecer nuestra vida colectiva y debilitar nuestras bases democráticas. Les quiero contar un hecho muy simple. La ley 20.129 se ocupó del tema de la calidad de la educación superior. Trató de modificar un poco la desregulación, cogiendo, si ustedes quieren, el rábano por las hojas. Atacó desde el tema de la calidad e ideó para eso un sistema de acreditación. Vino la Revolución Pingüina y apareció la ley 20.529, que para el sistema escolar formal introduce también un sistema de acreditación, pero además crea una agencia pública encargada del tema y crea una superintendencia de educación. En noviembre pasado, producto de la agitación del año 2011, el presidente de la República ingresó a trámite parlamentario un proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior. Bueno, si ustedes ponen los temas centrales de esta legislación en un cuadrito, se van a dar cuenta que se trata de una legislación totalmente heterogénea, no responde a criterios bases comunes. La acreditación para las instituciones de la educación superior y para las carreras que ellas imparten o los programas en el campo del posgrado es de carácter voluntario. No es realmente pública. Y sus efectos son principalmente de información para el usuario, para ayudar a una recta elección. 400 leyes después, de la 20.129 a la 20.529, el sistema que se idea para la educación formal es totalmente distinto. Acreditación no obligatoria, agencia pública, efectos directos de esa acreditación, de manera que los establecimientos marcada y sostenidamente deficientes desaparecen del sistema, se les revoca la autorización para funcionar. Tienen razón los estudiantes universitarios en muchas cosas, y desde luego cuando se plantean sobre estos temas, porque ellos son quienes en forma directa reciben el impacto de una baja calidad en el sistema educacional. Sin embargo, yo no me atrevo a hacer una apuesta respecto a lo que vaya a ocurrir con la discusión de estas materias. El proyecto de ley de noviembre pasado modifica 2 o 3 artículos de la ley de acreditación, pero ni remotamente lo sustancial de la misma. De manera que seguirá habiendo allí una caricatura de regulación y de control sobre el tema. Perdónenme, me he excedido mucho en el tiempo. La verdad es que me había autofijado un temario del que con angustia veo que he despachado solo los 3 primeros puntos de una hoja que tenía más de una docena. Pero no los voy a martirizar con estas reflexiones en voz alta. Quiero cerrar con 3 afirmaciones muy gruesas.
la orden, haciendo sentir su peso como fuerza moral respetada e influyente en la sociedad chilena, fue determinante de las grandes transformaciones que vivió nuestro país en sus 200 primeros años de vida republicana. Transitamos entonces desde el Estado plutocrático a un Estado democrático, del Estado confesional a un Estado laico, del Estado autocrático a un Estado de derecho. Fueron transformaciones mayores que han marcado nuestra vida colectiva. Yo creo que ahora debemos llamar la atención sobre otros cambios que el Estado de Chile necesita con urgencia. Hay que afirmar de manera clara la sustitución del Estado subsidiario por un Estado solidario. Que a nadie le quepa duda, que no sea problema de intérprete, porque esa es la opción, no me cabe duda, mayoritaria del pueblo de Chile. Debemos ratificar en plenitud lo que significa un Estado laico y vivir en un Estado laico. Esto, por ejemplo, imprime sello a la educación que debiera impartirse en el país. El Estado está para integrar, para armonizar, para igualar derechos y oportunidades, no para cerrar. En consecuencia, subvencionar proyectos educacionales que tienen propósitos determinados, ajenos al espíritu propio de un Estado laico, me parece francamente inaceptable. Hemos avanzado en el desarrollo de las libertades en Chile. En los 20 años pasados se dictaron normas tan importantes como la ley sobre libertad de culto o la nueva ley de matrimonio civil. Podemos en ese sentido sentir algún grado de satisfacción. Pero el Estado laico no está plenamente desarrollado entre nosotros y evidentemente sigue siendo un desafío que desde aquí debe promoverse con iniciativas en campos muy diversos. Debemos pasar del Estado unitario al Estado regional. Esto me llevaría a una charla completa, distinta, pero es urgente. Las desigualdades chilenas no son solo verticales, son también horizontales. Revela para un hombre de región llegar al centro de Santiago, tomar conocimiento de los múltiples proyectos que aquí se formulan para crear una ciudad mejor y con más oportunidades para su gente, y las enormes dificultades que existen en regiones para avanzar un pasito. Revela el que después de una catástrofe como la del 27 de febrero de 2010 se nos haya abandonado en la práctica a una reconstrucción que yo califico como reconstrucción de mercado. Es la empresa privada, aprovechando oportunidades de negocio que surgieron producto de la cantidad de sitios faldidos que hoy hay en el corazón de nuestras ciudades, la que está imprimiendo sello a este proceso de reconstrucción. Alcanzando por eso